Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video sí vamos a hablar sobre uno de los elementos más importantes de la mayoría de los lenguajes, que son las variables. ¿Sí? Una variable, ¿sí? Si lo queremos ver de un concepto mucho más entendible, mucho más comprensible, ¿sí? Hace referencia, hace referencia a un dato almacenado en una posición de memoria, cuya posición de memoria posee un nombre en particular para poder acceder a su contenido. ¿Sí? Una variable es un elemento muy importante, porque las variables justamente me van a poder permitir almacenar, ¿sí?, un valor, ¿sí?, hacer referencia a un valor que se encuentra almacenado en la memoria RAM, ¿sí?, y en la cual esa posición de memoria RAM está etiquetada con un nombre en particular que me va a permitir después acceder a su contenido. Lo mismo que si quiero guardar algún tipo de dato en alguna posición de memoria, bueno, perfecto. Yo tengo que definir el nombre de una posición de memoria, ¿sí?, decirle, por ejemplo, cuando usted esté codeando, ¿sí?, haciendo código de JavaScript, decir, che, por ejemplo, no sé, si recuerdan los videos anteriores, por ejemplo, para declarar una variable utilizamos la palabra var, o podemos utilizar la palabra let, o podemos utilizar la palabra const, que ahora lo vamos a ver qué significa cada una, más el nombre de la variable. ¿Sí? Entonces acá, ya de entrada nomás, ¿sí?, cuando se vaya a interpretar ese código, dice, perfecto. La persona que escribió el código, ¿sí?, está declarando que va a utilizar una variable que se llama nombre. Entonces, lo que se hace es reservar un espacio de memoria para, ¿sí?, un dato en específico, que quizás se lo puede ingresar mucho más adelante. ¿Sí? Entonces, eso es una variable. ¿Sí? Una variable hace referencia a un dato almacenado en una posición de memoria. Y en esa posición de memoria, ¿sí?, hay un identificador, un nombre en específico para poder acceder a su dato. Y yo acá, como ejemplo, les puse, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es nuestra memoria. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esto es nuestra memoria. Bueno, en nuestra memoria, ¿sí?, fíjense que tenemos distintas cajitas, ¿sí?, referenciadas cada una con su nombre. Cajita 1, cajita 2 y cajita 3. ¿Sí? Y que cada cajita tiene almacenado un valor diferente. Por ejemplo, la cajita 1 tiene almacenado el valor de 34, cajita 2 tiene el valor de Pepe y cajita 3 tiene el valor de true. Bueno, true es un valor booleano, ya vamos a ver los tipos de datos. ¿Sí? Y fíjense que yo, si quiero acceder al valor 34, solamente cuando esté trabajando en mi código JavaScript, lo único que tengo que poner es cajita 1. Entonces, cuando se vaya a interpretar el nombre de esa variable, lo que va a hacer es, cuando el intérprete de JavaScript traduzca, por ejemplo, cajita 1, bueno, va a saber que se está haciendo referencia al dato que está en la posición de memoria de cajita 1. ¿Sí? Prácticamente, si lo queremos ver de forma sencilla, esto hace referencia a una variable. ¿Sí? Hace referencia a una posición de memoria en donde se encuentra almacenado un dato. ¿Sí? JavaScript se caracteriza también por ser un lenguaje flexible, ¿sí?, débilmente tipado. ¿Por qué? Porque cuando uno va a declarar una variable, fíjense que acá utilizamos var, let y const. ¿Sí? O sea que de antemano no estamos definiendo qué tipo de dato sí va a tener una posición de memoria en específico. Nada más estamos diciendo, che, esto va a ser una variable, ¿sí?, al tipo de dato se lo asigno después. Incluso, por ejemplo, cajita 1 tiene el número 34, capaz que después, a lo largo del programa, ¿sí?, ese 34 se pueda convertir en una cadena de caracteres. ¿Mm? Por eso, esa es una de las características de JavaScript, débilmente tipado.
A comparación justamente del lenguaje Java, nosotros cuando vamos a declarar una variable, siempre tenemos que anteponer el tipo de datos. Por ejemplo, int, que viene de integer, que son los números enteros, int y num1, por ejemplo. Esto es en Java. Java se caracteriza justamente de ser fuertemente tipado, porque cuando uno va a reservar un espacio en memoria, donde se va a almacenar un dato, yo sí o sí le tengo que decir a ese espacio en memoria qué tipo de dato va a contener. JavaScript no, JavaScript es mucho más flexible. Con que yo anteponga la palabra var, let o const, ¿sí? Ya estoy, ¿sí?, dando una instrucción diciendo que voy a utilizar una variable con este nombre, por ejemplo con la variable nombre. ¿Sí? Entonces ya se reserva un espacio de memoria, pero no tiene en cuenta el tipo de dato que se va a almacenar, porque si yo le coloco un tipo de dato, ¿sí?, en específico, esa, por ejemplo, cajita 1, ¿sí?, fíjense, si nosotros lo colocamos, si estuviéramos programando en Java, yo pondría int cajita 1, esto es en Java, ¿no? Cajita 1 solamente va a poder recibir números enteros. O sea que si yo después quiero cambiar, por ejemplo, en vez de poner un número entero, quiero poner un número flotante, no voy a poder. Voy a tener que utilizar otra variable. Bueno, JavaScript no. En JavaScript, ¿sí?, el tipo de dato de una posición de memoria puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Por eso es débilmente tipado. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿sí?, cuando nosotros vamos a ver el tema de la declaración de variables. Si nosotros vamos a utilizar variables principalmente para operar justamente también los datos, para almacenarlos y después operarlos, porque una variable no tan solo tiene que hacer referencia a un dato en específico, sino que también puede contener, ¿sí?, operaciones que yo realicé con otros datos. Y para eso es una buena opción que vamos a nuestro navegador, ¿sí?, y podamos justamente trabajar en este momento por consola. Ya después vamos a ver cómo podemos ejecutar JavaScript desde un archivo externo. Por ejemplo, yo tengo var y pongo mi variable. Ahí, yo de esta forma estoy declarando una variable. Estoy diciendo, che, yo voy a utilizar, ¿sí?, el nombre mi variable como mi identificador de datos. ¿Sí? Pero antes que nada, yo puedo, fíjense que para yo declarar una variable siempre tengo que poner la palabra var. Otra forma de declarar una variable es anteponiendo la palabra let. ¿Sí? Let mi primer variable. Fíjense la forma que estoy escribiendo la variable. ¿Sí? Entonces, fíjense que también es otra forma de declarar una variable, anteponiendo la palabra let. Otra forma es utilizando la palabra const. Mi primer variable const, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que para declarar siempre se antepone la palabra var, let o const y luego el nombre de la variable. Que los nombres de la variable siempre tienen que estar contextualizados al problema que yo voy a querer resolver. ¿Sí? Bien. Ya, ahora vamos a ver. Fíjense que yo acá tengo una imagen. Ahora la vamos a buscar. Y vamos a ver. Tengo una imagen que acabo de descargar. Vamos a ver acá. Fíjense que var, let y const. Vamos a ver aceptar. Bien. Cuando yo tengo que declarar una variable, puedo utilizar estas tres palabras, var, let y const. Var, ¿sí?, yo a las variables de tipo var las puedo declarar sin valor. Lo mismo que a las variables de tipo let. A la variable de tipo const, tal como ocurrió acá, fíjense acá, a ver, vamos a ir de nuevo a la consola. Acá. Vamos a poner const, por ejemplo vamos a ver lo que vimos recién. A la variable de tipo var, yo la puedo declarar sin asignarle un valor, sin darle un valor de inicio. Porque yo, por ejemplo, si le doy un valor estático, o sea, no sirve nada, porque las variables siempre están hechas también para que reciban datos que provienen del usuario. Entonces yo a var la puedo inicializar o declarar
sin asignarle un valor. Por ejemplo, mi variable con var. Fíjense que no me ocurre ningún error, ¿sí? O sea que yo puedo declarar una variable, ¿sí? sin asignarle algún valor en específico. Lo mismo que let, ¿sí? Mi variable con let. ¿Sí? Yo puedo inicializarla, ¿sí? sin un valor en específico. En cambio, cuando yo quiero asignar una variable, ¿sí? const, fíjense que va a ocurrir un error. Fíjense, mi variable fíjense que me va a ocurrir. Dice que las variables de tipo const no se deben declarar y además inicializar al momento, ¿sí? Porque la variable const, ¿sí? Tienen que tener ya un valor, ¿sí? Que no va a cambiar a lo largo, ¿sí? de la ejecución del programa. Es la más recomendable para utilizar la variable const, la variable tipo const, ¿sí? Se deben, por ejemplo, yo quiero declarar una variable const, lo que tengo que hacer es poner mi variable y automáticamente asignarle un valor. Por ejemplo, le voy a poner el valor de Pepe. Y ahora sí no voy a tener ningún tipo de problema. Pero yo tengo que saber que con var puedo declarar una variable sin inicializarla, lo mismo que con let. Pero que con const no puedo, ¿sí? Declarar una variable sin inicializarla. Tengo que sí o sí darle un valor de inicio, ¿sí? Esa es una de las tantas características, ¿sí? de que se pueden utilizar, ¿sí? en cuanto a la declaración de sin valor, ¿sí? Después vamos a ver, fíjense que tenemos algo que se llama scope. El scope tiene que ver algo con el ambiente en el cual yo declare una variable y la utilice, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta acá vamos a trabajar con dos tipos de variables: las variables de tipo globales y las variables de tipo locales. El scope marca lo que es un ambiente. Por ejemplo, yo tengo el universo. Todo lo que yo tengo, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos en el universo, un universo. Y dentro de ese universo tenemos varios planetas, ¿sí? Vamos a hacer que lo hagamos acá de forma quizá un poquito más clara, ¿sí? A ver, vamos a agarrar y hacerlo acá. Fíjense, yo tengo un universo, ¿sí? Un universo. Y dentro de este universo tengo distintos planetitas. Eso tiene que ver con el ambiente en el cual yo voy a utilizar las variables, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo distintos planetitas. Este es mi universo y tengo distintos planetas. Bueno, todo lo que yo declare dentro de un planeta, por ejemplo, yo acá en este planeta 1 tengo variable, tengo la variable x, ¿sí? Acá tenga la variable y, acá tenga la variable z en este planetita, y acá tenga la variable w, y acá tenga la variable, por ejemplo, no sé, la variable, no sé, barrio. No sé, no estoy muy imaginativo ahí para el nombre de variables. Y acá en mi universo yo declaré la variable, por ejemplo, la variable persona. ¿Sí? Fíjense que acá, no sé, la variable abscisa, la variable integral. Teniendo nombre de variable. Fíjense que yo lo que declare dentro de los planetas, solamente voy a poder utilizarlo dentro de los planetas. No voy a poder utilizarlo en mi universo. Eso tiene que ver con el scope, con el ambiente, donde yo declare una variable. ¿Sí? Fíjense que la variable x, w, z, y
son variables locales que voy a poder utilizarla dentro de un ámbito y no voy a poder utilizarla fuera dentro de ese ámbito, ¿sí? En cambio, las variables persona, integral, abscisa son variables que están en el universo. Voy a poder utilizarla en todo el universo, incluyendo, ¿sí?, los pequeños planetitas, en estos planetitas locales. ¿Sí? Eso quiere decir cuando hablamos de scope. Hablamos de variables locales y variables globales. Por ejemplo, yo a personas sí la voy a poder utilizar dentro de un ámbito, dentro de este ámbito, por ejemplo. Que dentro de este ámbito pasaría a ser un bloque. ¿Sí? Un bloque. Este es un bloquecito, este otro bloquecito, este otro bloquecito y este otro bloquecito. Yo sí voy a poder utilizarlas, ¿sí? En cambio, no voy a poder utilizarla en mi universo, en mi ámbito global, a las variables X, Z, W, barrio, Y, si no voy a poder utilizarlas. ¿Por qué? Porque están solo hecho de que solamente se pueden utilizar dentro de ese ámbito. ¿Sí? Si nosotros volvemos acá, fíjense que las variables que se declaren como let y como cons solamente se van a poder utilizar. Acá vamos al Paint. Dentro de los ámbitos locales. A menos que yo la declare fuera, en el universo. ¿Sí? A menos que yo la declare en el universo, la voy a utilizar en todo el universo, incluyendo en estos ambientes locales. ¿Sí? Por eso se dice que son variables de bloque. ¿Sí? En cambio, si yo voy a utilizar, por ejemplo, las variables de tipo var, y bueno, ahí tengo muchas libertades con var. Por eso es que hoy var ya no se utiliza. Hoy las variables de tipo var están como descartadas. Sí, ya vamos a ver por qué en estos dos puntos principales. ¿Sí? Let y const, ¿sí?, son variables de bloque. Se utilizan dentro de un bloque, pero no se pueden utilizar en otro. ¿Sí? Eso hablamos del universo. ¿Sí? Ahora, vamos a la siguiente, ¿sí? A las siguientes características. Yo una variable, ¿sí? Por ejemplo, y ahora vengamos acá. Por ejemplo, yo declaro var, ¿sí?, y pongo la variable, no sé, letra, y va a contener, no sé, va a contener una A, ¿sí? Yo puedo a letra reasignarle un valor. Por ejemplo, yo a letra, a lo largo de la ejecución del programa, yo puedo reasignarle un valor. Por ejemplo, le puedo poner B. Y no va a pasar nada. Pero fíjense que yo cuando le reasigno, fíjense que letra, ¿sí?, el último valor con el que se queda guardado es el último valor que yo le reasigné. ¿Sí? Lo mismo que let. Let, si yo pongo, por ejemplo, letra 1, yo pongo, por ejemplo, pongo A, ¿sí?, y después quiero reasignarle un valor. Este sí tiene que ver un poquito más con la flexibilidad que tienen. Esto sí. Letra, por ejemplo, yo le cambio la B. A ver acá, letra 1. Y letra 1, el último valor con el que se va a quedar es con B. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo declaro una variable de tipo const, ¿sí? Una variable de tipo const y yo le pongo, no sé, por ejemplo, nombre. Nombre igual a Pepe. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense cuando yo quiero reasignarle un valor. Cuando yo le quiero reasignar un valor, ya no hace falta que ponga const, porque si no lo estoy redeclarando. Lo que yo tengo que hacer es nada más utilizar el nombre de la variable. Y quiero yo, por ejemplo, cambiarle, no sé, por Marcela. No se puede, ¿sí? Porque es una variable de tipo constante, es un valor que no va a cambiar en la ejecución del programa. ¿Sí? Se le asigna un valor y ese valor va a tener hasta que termine la ejecución.
¿sí? Por eso es que acá, ¿sí?, a una variable const no se le puede reasignar un valor, ¿sí? En cambio a varialet sí. Ahora vamos a ver con la redeclaración. Y acá tiene que ver un punto fundamental del por qué ya no se utiliza var. Pues supongamos, yo tengo acá, vamos a poner clear, no se pone así, qué raro, no se limpia esto. Bueno, vamos a poner por ejemplo var. Fíjense que yo pongo letra 1 o número 1, num1 igual a 3. Perfecto. Var num1 4. Fíjense que yo lo estoy volviendo a declarar porque estoy diciendo, che, voy a volver a declarar una variable que se va a llamar num1. Pero yo esa variable ya la tenía declarada. Esto no me tiene que dar un error. Fíjense que esto me permite redeclarar una variable nuevamente. Y ese es el error donde se comete muchísimo, y por eso el por qué var ya no se utiliza. Porque yo, por ejemplo, no sé, en un juego yo declaro, por ejemplo, la variable personaje 1. Y, por ejemplo, en otro nivel tengo que declarar personaje 1. O sea que declaro personaje 1 y después tengo que volver a declarar personaje 1 y me voy a confundir. Voy a redeclarar de nuevo esa variable ya con otros datos, con otras características, y eso me va a llevar a romper el programa. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un error fatal que, si bien se lo acepta, por ejemplo, lo acepta porque utiliza, y es de una de las formas antiguas del lenguaje JavaScript, pero no es lo correcto redeclarar de nuevo una variable, ¿sí?, con otro valor. Lo que sí es válido, lo que sí puede ser válido es, por ejemplo, num1 reasignarle un valor, por ejemplo 4. Eso sí es aceptable, pero redeclarar una variable no. Yo a las variables siempre las declaro una sola vez, al comienzo siempre del programa, pero nunca puedo redeclarar una variable, porque si yo redeclaro una variable y la voy a utilizar para otra cosa, voy a romper el programa. ¿Sí? El propio intérprete se va a confundir porque va a encontrar dos variables con cosas distintas, pero con el mismo nombre, y bueno, y no saber qué hacer, y va a dar un error. ¿Sí? Por eso es que variable ya no vamos a utilizar. La idea es que empecemos a utilizar let o const. Y fíjense qué pasa cuando yo quiero reasignar, o mejor dicho, redeclarar una variable de tipo let. Por ejemplo, num2 yo le voy a asignar el valor de 347. Fíjense qué pasa. Let num2, yo le quiero redeclarar el valor, a redeclarar la variable con un valor distinto. Si bien se puede, pero tampoco es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero redeclararla con otro tipo, quise decir const num2 igual a 346. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, yo quiero let, si bien yo la puedo redeclarar con el mismo tipo, con let, pero cuando yo quiero, por ejemplo, num2 redeclararla con tipo const, no voy a poder, me va a salir que es un error de sintaxis, porque dice que el identificador num2 ya ha sido declarado, ¿sí?, con una variable tipo let. ¿Sí? Entonces, para finalizar esta parte del video, ¿sí?, nosotros tenemos distintas formas de declarar variables, ¿sí?, y asignarles también. Declaramos las variables de tipo var, ¿sí?, que ya no son las más utilizadas. Podemos declarar con la variable de tipo let, o podemos declarar una variable de tipo const. La diferencia radica en la forma en que nosotros la vamos a utilizar. ¿Sí? Tiene que ver ver si, por ejemplo, las variables de tipo const no pueden ser declaradas sin un valor. En cambio, la variable let sí. El tema del ámbito tiene que ver con el ámbito de bloque. ¿Y quiénes marcan bloques en JavaScript? Por ejemplo, las llaves. Por ejemplo, yo dentro de estas llaves, yo sí puedo marcar un ámbito.
porque estoy creando dentro de mi universo pequeños planetitas donde yo voy a utilizar ciertas variables en específico, pero que nacen ahí y mueren ahí, ¿sí? En cambio var la puedo utilizar en todas partes, y no es la idea. Si yo utilizo una variable dentro de una función, por ejemplo, tengo que declararla dentro de la función, utilizarla dentro de la función y terminarla dentro de la función. No puedo utilizar la variable esa afuera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, así rapidito, así no se hace tan extenso el video. Vamos a ir acá a Visual Studio Code. Por ejemplo, acá ya tengo un pequeño un archivo JS. Por ejemplo, yo quiero declarar una función. Function, no sé, sumar dos números. Acá voy a escribir mal. Función. Bueno, por ejemplo, yo quiero utilizar una variable sumar dos números, a la cual le paso dos parámetros. Por ejemplo, num1 y num2. ¿Sí? Bueno, yo por ejemplo quiero declarar una variable de tipo let, donde es resultado. Fíjense que el resultado va a ser igual a num1 más num2. Y va a retornar resultado. Ya no se preocupen, esto lo vamos a ver en profundidad. ¿Sí? Fíjense que entonces tenemos un identificador de tipo función que recibe dos parámetros, y dentro de este ámbito, porque fíjense, yo tengo mi ámbito global que sería todo el documento, pero cuando yo puse, ¿sí? Llave que se abre, llave que se cierra, este es mi ámbito. Este es un ámbito, este es un scope, ¿sí? En este scope yo puedo declarar variables. Pero las variables, fíjense que tal como dijimos en el ejemplo de los planetas, no la puedo utilizar afuera. ¿Por qué pasa? Fíjense que yo utilizo la variable resultado afuera. A ver si no tengo la variable resultado acá. Fíjense que resultado igual a 34. Esto me tendría que dar un error. ¿Sí? Resultado, por ejemplo, no sé, la quiero redeclarar let resultado, o mejor dicho, a ver si no tengo acá alguna variable que se llame resultado. No tengo. Entonces, por ejemplo, console.log, y yo quiero utilizar la variable resultado. Esto que tendría que dar, bueno, un pequeño error. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar esta variable resultado cuando esta variable está acá adentro. ¿Sí? Acá esto me tiene que dar completamente un error. ¿Sí? Porque estoy utilizando esta variable. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, chicos, para que no se haga más extenso el video, quedamos acá. ¿Sí? Vamos a solucionar este problemita, no se preocupen. Vamos a volver en otro video con otro ejemplo, ¿sí? Donde veamos que cuando yo quiero utilizar esta variable resultado, ahora vamos a ver si le podemos cambiar el nombre. Res. ¿Sí? La variable res, y acá la quiero utilizar de nuevo res. O por ejemplo res igual a n1 más n2. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá también me tendría que dar un error, pero no sé por qué está pasando. Bueno, todo puede fallar. Cuestión que yo esta variable no la puedo utilizar dentro, ¿sí? Fíjense que no puedo utilizarla afuera, ¿sí? Así que bueno chicos, espero que se haya entendido cuando utilizamos var, cuando utilizamos const y cuando utilizamos let. Pero lo que vamos a utilizar en este curso es let o const, ¿sí? Ante cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la espera. Y bueno, espero que tengan buenas noches y saludos.